a trabajar va a ser ciclo celular, ¿ok? Entonces, nada, pues vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy acerca del tema ciclo celular. Espero que el material ya lo tengas descargado y listo para ir revisando tus claves durante el transcurso de la sesión, ¿ya? Bueno, amiguito, amiguita, entonces nos queda proceder a explicarte el temita programado para el día de hoy, ¿ya? Acá lo tenemos, ciclo celular, a ver, vamos a empezar, ¿ya? Muy bien, a ver, listo. Bien, amiguito, amiguita, mira, vamos a ver este temita. Muy buenas tardes, antes que nada, buenas tardes con todos, te saluda el profesor Jordi Illaconza. El tema que vamos a ver hoy día es ciclo celular. A ver, dame un segundito, por favor, para cerrar algo. ¿Ya? A ver, voy a cerrar esto. Listo. Ahora sí. Ahora sí. Discúlpame tú. Acá está. Bien. A ver, hijita, hijita, escúchame. Vamos a ver este tema llamado ciclo celular. Bueno, ¿qué vas a aprender hoy? Básicamente vas a aprender acerca de un tipo de ciclo celular llamado mitosis. ¿Ok? Vas a aprender acerca de la mitosis. ¿Sí? Vamos a centrarnos exclusivamente en ese proceso. Hay otro que se llama meiosis, pero ese lo revisamos la siguiente semana. ¿Correcto? Bueno, nada, pues vamos a empezar. Mira, tienes que entender que el ciclo celular es como el ciclo de vida de una célula. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros los seres humanos tenemos un ciclo de vida y todos los seres vivos tienen su propio ciclo de vida. Por ejemplo, tú naces, creces, te reproduces y mueres, ¿sí o no? Ese es el ciclo de vida natural del ser humano. La célula también. La célula va a nacer, va a crecer y se va a dividir. Otra vez, va a nacer, va a crecer y se va a dividir. Y esas células hijas, de nuevo, entran en ese ciclo, ¿no? Nacen, crecen y se reproducen, ¿ok? Ese es el ciclo celular. Son un conjunto de eventos en el cual la célula primero va a crecer y luego se va a dividir, ¿correcto? ¿Me entiendes? Ese es el ciclo celular. Simple y fácil. Mira por acá. Tenemos una célula que ha nacido, ¿no? Ha nacido, entre comillas, obviamente, ¿no? Toda célula contiene en su núcleo, esta esferita, que está acá en blanquito, es el núcleo, ¿sí? Toda célula eucariota contiene en su núcleo el material genético, el ADN, ¿sí o no? Yo le voy a decir que estas cositas en rojo y en azul sea el ADN, ya la cromatina en este caso, ¿ok? Mira, esta celulita, antes de dividirse, antes de partirse en dos, tiene que aumentar de tamaño, ¿ok? Tiene que aumentar de tamaño. Y además tiene que duplicar su material genético para que sus hijas puedan recibir una copia igual de ADN cada una. ¿Correcto? Entonces, primero aumenta de tamaño la celulita, fíjate. Y además, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Que su material genético de ella, su ADN, se duplique para que a las células hijas le corresponda uno cada uno, ¿ya? O sea, una porción equitativa del material genético y todo esté correcto. Entonces, la primera parte de todo ciclo celular, todo ciclo de vida de una célula es el crecimiento celular. O sea, la célula ha crecido, está más grandecita. Y luego tiene también que replicarse el ADN, que duplicarse el material genético. ¿Por qué, profesor? Porque se tiene que repartir equitativamente a las células hijas. ¿Ya? Muy bien. Luego de que la célula ha crecido y ha replicado su material genético, ¿sí? ¿Qué va a ocurrir? Se va a dividir ahora sí, se va a romper o se va a partir en dos, ¿ya? En dos células hijitas. Mira, ahí está. Este material genético duplicado que veías acá, ¿no? Se está repartiendo equitativamente a cada una de sus células hijas. Y al final, estas dos se separan y forman nuevamente las células hijas, ¿ya? Entonces, recuerda, crecimiento celular implica también la replicación del ADN, del material genético. Luego, este material genético durante la división se tiene que segregar, se tiene que repartir equitativamente entre las células hijitas, ¿ok? Entre las células hijas. Luego, ¿qué va a ocurrir? Finalmente, la célula va a dividirse en dos células hijas, ¿ok? Eso es el ciclo celular. Primero crece, luego se divide.
crece y se divide, crece y se divide. Es ese el ciclo celular, ¿no? De la mayoría de células eucariotas. Pero ojo, no todas las células se dividen, ¿sí? No todas las células se dividen, lamentablemente. Las células que no se dividen, por ejemplo, son las neuronas. Las neuronas que están en el cerebrito no se dividen. Y cuando no se dividen, entonces si se mueren, se pierden, no pueden haber más neuronas que reemplacen a esas que se están perdiendo. Es por eso que cualquier problema acá del sistema nervioso que implique la pérdida de células, la pérdida de neuronas, es irreversible, ¿ya? Porque estas neuronas, si se pierden, se mueren, ya no se reemplazan, ¿ok? Es lo que sucede, por ejemplo, con el Alzheimer, ¿ya? Bueno, entonces, eso en sí es el ciclo celular. Vamos a ver para qué sirve. O sea, ¿para qué, profesor, la célula crece, se divide, crece, se divide? ¿Cuál es la importancia? ¿Para qué es importante realmente esto? ¿Le sirve de algo a los seres vivos? Claro que sí. Pero depende mucho, ¿no? Depende de si el organismo es unicelular o es pluricelular. Si es unicelular, en el caso de una bacteria, por ejemplo, en el caso de un protozoario, este ciclo le sirve a la bacteria para generar dos bacterias, ¿sí o no? A partir de una se pueden generar dos bacterias. A partir de una ameba se pueden generar dos amebas mediante este ciclo celular. Entonces, justamente para ellas, el ciclo celular, en el caso de los organismos unicelulares, sirve básicamente para generar dos células hijas. Dos células hijas, ¿ok? Acá el ADN se reparte equitativamente, se divide la célula en dos y genera dos células hijas, ¿correcto? En el caso de los unicelulares es la reproducción, básicamente la importancia del ciclo celular. En el caso de los pluricelulares, el detallito acá va más que nada por el hecho de poder, por ejemplo, crecer. Mira, cuando tú naces, cuando eres un niño, cuando eres un adolescente, un joven, la cantidad de células que tienes en el cuerpo se incrementa también. Cuando eres un bebito, un guaguito, una guaguita, tenías, imagínate, 1.000 millones de células. Ahora que eres un jovencito, ¿no? Un jovencito, un adolescente, un joven, ya no tienes 1.000 millones de células, tienes 10.000 millones de células, por ejemplo. Entonces, cuando uno crece, la cantidad de células también se incrementa, ¿ya? La cantidad de células se incrementa, ¿ok? Listo. ¿Qué más tenemos por acá? Por ejemplo, hay organismos, animalitos, que pueden reproducirse amputándose un miembro del cuerpo. Por ejemplo, las estrellas de mar. Cuando quieren reproducirse, Patricio, cuando quiere reproducirse, tú sabes que no va a buscar a Bob Esponja, ¿sí o no? Para reproducirse. No, nada que ver. Patricio Estrella lo que hace es cortarse un bracito. Se corta un bracito y ese bracito va a generar otra estrella de mar. Y Patricio, que está sin bracito, va a regenerar ese bracito. ¿Me entiendes? Entonces, en el proceso de regeneración, las células se dividen con una velocidad elevada. ¿Sí? Es una división muy acelerada. Y cuando este fragmento genere una nueva estrella, también se va a regenerar por un proceso de división celular acelerado. ¿Ok? Entonces, en nosotros los pluricelulares, los organismos que estamos hechos de muchas células, el ciclo celular en este caso sirve para dos cosas. Primero, para el crecimiento, ¿no? Para el crecimiento, ahí está. Y segundo, para la regeneración. Por ejemplo, cada vez que tú... disculpen ustedes. Voy a desactivar mi camarita, ya he tenido un problemita acá en casa. Bien, con la luz más que nada, ¿ya? Disculpen, va a estar mi camarita desactivada. Bueno, como les comentaba, por ejemplo, cuando uno, ¿qué te decía? Ya. En el ser humano, por ejemplo, las células de la piel, las células epiteliales, se van perdiendo por montones cada día. Cada día tú pierdes 1 millón, 2 millones de células tranquilamente, porque son las células que están en contacto con el medio ambiente, es decir, las células de la piel. Y esas células de la piel se pierden y se pierden, ¿no? Pero esas células que se pierden se van a regenerar, ¿sí? Porque un poquito más abajito de la piel hay un conjunto de células que van a multiplicarse, van a dividirse y van a regenerar a las células epiteliales. Correcto.
También sucede lo mismo, por ejemplo, cuando uno pierde un fragmento del hígado, ¿no? Imagínate que una parte del hígado esté malito y te tengan que extirpar un pedacito de hígado. Entonces, las células del hígado también se reproducen. Se dividen, se dividen y se dividen y regeneran al órgano. ¿Te das cuenta? Entonces, el crecimiento y la regeneración son procesos súper importantes para el mantenimiento de la vida en los organismos pluricelulares. ¿Correcto? En los pluricelulares. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Fíjate por acá. Ahora sí, vamos a ver, antes de empezar el ciclo celular de lleno, o sea, antes de meternos a la mitosis con fuerza, quiero que entiendas un poquito cómo es que se organiza el material genético dentro de una célula eucariota. ¿Sí? Por ejemplo, tú, ser humano, Homo sapiens, tienes en cada una de tus células tu ADN mide 1,5 metros. Todo el ADN de una sola de tus células mide 1,5 metros. Entonces, ¿cómo podemos agarrar ese hilo de ADN de 1,5 metros y empaquetarlo dentro de un núcleo millones de veces más pequeño al ADN? Ese trabajo es un trabajo titánico realmente para la célula, ¿no? Empacar todo ese 1,5 metros de ADN en un pequeño núcleo. Pero se logra gracias a que el ADN, fíjate, gracias a que el ADN se va a empacar, se va a empaquetar, se va a comprimir, ¿sí? Se va a enrollar, súper enrollar. ¿Qué enrollar? Súper enrollar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá tienes el ADN. Mira, mira, el ácido desoxirribonucleico. Mide 1,5 metros. Entonces, para que pueda entrar en ese núcleo chiquitito que tiene cada una de tus células, ¿qué es lo que hace? Se enrolla, se enrolla, se enrolla alrededor de proteínas llamadas histonas. Fíjate acá. Cuando el ADN se enrolla sobre las histonas, forma unas estructuras, unas bolitas, unas pelotitas llamadas nucleosomas. ¿Ok? Mira, acá ves un nucleosoma, otro y otro. ¿Sí? Esos nucleosomas se juntan también, se enrollan, se juntan entre ellos, ¿no? Y forman nucleosomas agrupados. Y esto ya puede concebirse como una fibra de cromatina. ¿Ya? Recuerda, por favor, que la cromatina es ADN más qué, más proteínas histonas, ¿vale? La cromatina es ADN más proteínas histonas. Bien, entonces fíjate, el ADN está enrollado alrededor de un grupo de histonas, ¿sí? Y estos núcleos, formando los nucleosomas, obviamente, ¿no? Estos nucleosomas se agrupan, ¿sí? Luego, cuando están súper agrupados, forman una fibra de cromatina. Mira, ahí está, la fibra de cromatina. Pero esta fibra de cromatina no es que esté lineal, también está como que enrollada, ¿no? Enrollada, ¿te das cuenta? Está enrollada. Y es una fibra un poquito más grande. Y esta fibra se enrolla aún más formando la cromatina condensada, ¿no? Como que esta cosita que ves acá. Y finalmente, cuando la cromatina se compacta al máximo, forma al cromosoma. Tú los cromosomas no los vas a ver así nomás. O sea, cuando uno está en el laboratorio estudiando el ciclo celular, las células normalmente muestran a los cromosomas solo en la etapa de división. En la etapa de crecimiento no se observan los cromosomas, ¿ok? Solo en la etapa de división. Pero eso lo vamos a ver cuando veamos el proceso como tal. Pero me entiendes, ¿no? O sea, la célula logra empacar el ADN de 1,5 metros en un núcleo chiquitito, agrupándolos con proteínas histonas y estos nucleosomas se superenrollan aún más y finalmente forman el cromosoma, ¿no? Entonces el cromosoma es el máximo grado de enrollamiento, de compactación de la cromatina. ¿Ok? Listo. Muy bien. Es como que tú tuvieras un hilo así de 40 metros, ahí regado en tu sala, ¿sí? Desperdigado por ahí. ¿Y cómo podrías agarrar ese hilo de 40 metros y disminuir su tamaño, su volumen, ¿no? Entonces lo que haces es agarrar un carrete y comenzar a enrollar, ¿no? A enrollar, enrollar, enrollar. Y ese hilo de 40 metros lo puedes convertir en un carrete chiquito nada más, ¿sí? Eso hace la célula, ¿ok? Para enrollar, para superenrollar, ¿qué? Superenrollar su ADN, ¿sí? Muy bien.
¿Qué más tenemos por acá? Quiero que entiendas un concepto. Los cromosomas son estructuras, son estas estructuras, y estos cromosomas contienen a los genes, ¿ok? Contienen a los genes. Y los cromosomas están hechos de cromatina. Recuerda, están hechos de cromatina. ¿Y qué es la cromatina? Son ADN más proteínas histonas, ¿ok? ADN más proteínas histonas. Bueno, entonces, los cromosomas son esas estructuras, ¿ya? Que contienen la información genética, ¿ok? Mira, ahí está una molécula de ADN y cuando se enrolla forma esta estructura. Acá tenemos a otra. Mira, esta se llama cromatina simple, ¿ya? Cromatina simple. Es una molécula de ADN, ¿sí? Pero, profe, me dijo usted que la cromatina era ADN más proteínas histonas. Claro que sí, pero simplemente lo dejamos como un ADN para que se entienda, ¿ya? Cromatina simple, ahí está, un ADN. Así como hay cromatina simple, también hay cromatina doble. Ahí está, mira, cromatina doble, ¿sí? Esta tiene dos ADNs, ¿ok? Acá hay uno y acá hay otro. ¿Y cuándo la cromatina simple se convierte en cromatina doble? Cuando el ADN se replica, ¿ya? Cuando el ADN se replica. Si el ADN se replica, o sea, este hilo de ADN se replica, forma la cromatina doble. Y recuerda, una cromatina doble se genera antes de que la célula se vaya a dividir. Porque primero tiene que duplicarse la cromatina y luego tiene que repartirse esa cromatina duplicada equitativamente entre las células hijas. O sea, tengo un ADN, luego tengo dos ADNs, entonces a cada célula hija le toca ¿cuánto? Un ADN, ¿correcto? ¿Me entiendes la idea, no? Muy bien. Ahora, esta cromatina, cuando se condensa al máximo, ¿qué te va a formar? Te va a formar un cromosoma. ¿Ya? Mira, ahí está. Este es el cromosoma. Esto es el cromosoma. Cromatina simple, cuando se condensa, te forma el cromosoma. ¿Ya? Ahí lo ves. Mira, este es un cromosoma simple porque está hecho de cromatina simple. ¿Sí? Es una cadenita nada más de ADN que se ha enrollado, súper enrollado. Este es un cromosoma doble porque viene de una cromatina doble. ¿Sí? O sea, como que dos ADNs ahí están, súper enrollados. Los cromosomas, hijito, hijita, tienen una estructura bien particular. Por ejemplo, estos cromosomitas, ¿sabes qué es lo que poseen? Poseen brazos. Un brazo arriba y un brazo abajo. Un brazo arriba llamado brazo P y un brazo abajo llamado brazo Q. Brazo P y brazo Q, ¿ok? Ambos brazos del cromosoma, ¿sabes qué? Están unidos, están asociados mediante esta esferita o esta elipse que ves acá, ¿no? Esta cosita, esta estructura que está al medio se llama centrómero. O sea, ambos brazos están unidos por el centrómero. ¿Ok? Muy bien. Y un cromosoma simple tiene al costadito del centrómero una estructura llamada cinetocoro. ¿Sí? Un cinetocoro. Ya vas a ver para qué sirve cada una de estas cositas. El cinetocoro cumple una función importante. El centrómero permite que los brazos estén ahí juntitos, ¿no? Asociados. En el caso de un cromosoma doble, fíjate, este cromosoma tiene dos brazos superiores, ¿sí o no? Y dos brazos inferiores. Los brazos superiores son los brazos P, ¿sí? Los brazos inferiores son los brazos Q, ¿ok? Este cromosoma doble también tiene un centrómero, fíjate por ahí, ¿ya? Listo. Ojo, que el cromosoma doble tiene dos de estas cositas al costadito del centrómero. Esas dos cositas se llaman cinetocoros, ¿ya? Entonces, normalmente nosotros vamos a ver cromosomas dobles. Los simples, como que no, ¿ya? Por eso es que cuando tú ves en los libros, estudias los cromosomas, te los representan como dobles, ¿ya? Te los representan como dobles. Y esta es la estructura típica, ¿ok? Entonces, recordando un poquito, un cromosoma simple tiene un brazo P y un brazo Q. Brazo arriba, brazo P arriba y brazo Q abajo. Arriba P, abajo Q, ¿ya? Estos bracitos están unidos por un centrómero, ¿ok? Y al costadito de un centrómero está el cinetocoro, un cinetocoro. En el cromosoma doble tenemos dos brazos P y dos brazos Q. Estos dos brazos P y dos brazos Q están asociados por el centrómero. ¿Ok? Un centrómero en un cromosoma doble tiene dos cinetocoros. ¿Ya?
Muy bien. Entonces tenemos acá lo siguiente. Además, un cromosoma doble, o sea, este patita, tiene 2 cromátides hermanas. Esto tienes que saberlo, es un concepto importante. Esta estructura, mira, mira, esto de acá y el otro lado también, fíjate, ¿ah? Esos dos laditos son cromátides hermanas. En un cromosoma doble, cada brazo P, o sea, esta estructura, mira, mira, esta estructura, este P y este Q juntos, forman una cromátide hermana. Y acá tienes otra cromátide hermana. ¿Ok? ¿Me entiendes? O sea, en un cromosoma doble, ¿cuántas cromátides hermanas hay? 2. ¿Y quiénes son esas cromátides hermanas, profe? Es un brazo P y un brazo Q juntos. ¿Ya? Acá, este pedacito y este pedacito. Son 2 cromátides hermanas. Profe, pero no que es un cromosoma simple. Bueno, te comento. Cuando este cromosoma doble se rompe, ¿no? Se separan las cromátides hermanas, porque eso es lo que va a suceder, se van a separar. En ese momento, estas cromátides ya se convierten en cromosomas simples. Ahorita lo vas a ver. Fíjate, fíjate acá. Mira, mira, mira. Ahí está. Es lo mismo, ¿cierto? Fíjate. Esto de acá, mira, 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 esto de acá es una cromátide, ¿ok? Este es un cromosoma doble, esto es una cromátide. ¿Cuántas cromátides hay en un solo cromosoma doble? 2. Esas cromátides se llaman cromátides hermanas, ¿ok? Ahora, esta estructura del medio, ¿no? Esta estructura del medio se llama el centrómero, ¿sí o no? Este centrómero permite unir a los brazos P y a los brazos Q, ahí están asociados. Además, esta estructura que ves acá abajito se llama brazo, ¿sí? ¿Qué brazo sería? ¿Brazo P o brazo Q? Sería el brazo Q, ¿sí o no? El brazo Q. El brazo inferior, el brazo que está acá abajito es el brazo Q. ¿Ya? Muy bien. Estas dos cositas en negrito que ves a los costados del centrómero son los cinetocoros. ¿Ya? Es un cinetocoro, acá hay 2, pues. ¿Ok? Profe, ¿para qué sirven los cinetocoros? Bueno, te comento. A estos cinetocoros se les van a unir estas fibras que ves acá, que son los microtúbulos, ¿ya? Son microtúbulos, son proteínas, ¿ya? Son tubos hechos de proteínas. Y ahí se van a unir los microtúbulos. ¿Y qué van a hacer? Van a jalar uno hacia un lado y el otro hacia el otro lado. ¿Para qué crees? Para que el cromosoma doble se rompa por la mitad, ¿me entiendes? Y así separar ese cromosoma doble en sus respectivas cromátides hermanas. O sea, estamos separando al cromosoma doble y está yéndose para un lado una cromátide hermana y para el otro lado otra cromátide hermana. Y al final esa cromátide hermana va a formar un cromosoma individual. ¿Ya? Entonces, el cinetocoro es una estructura a la cual se unen los microtúbulos y mediante ello se van a separar, ¿ya? Se van a separar, ¿ok? Una cromatida hermana a un lado y otra cromatida hermana al otro lado. Y así se van a generar un cromosoma simple a un lado y un cromosoma simple al otro lado. ¿Me entiendes? Listo. Muy bien. Entonces, si te ha quedado claro esta partecita, te voy a hacer una pregunta, ¿ya? Nuestras células, tus células, mis células, de todos los seres humanos, tienen 46 cromosomas dobles. Pregunta, en 46 cromosomas dobles, ¿cuántos brazos P, cuántos brazos Q y cuántas cromátides existen? A ver, voy a leer tu respuesta en el chat, ¿ya? Entonces, ¿cuántos brazos P, cuántos brazos Q y cuántas cromátides tienen 46 cromosomas dobles? A ver, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? A ver, a ver, a ver. Analiza, analiza. Muy bien, muy bien. Ok. Entonces, si habíamos dicho que un cromosoma doble tiene 2 brazos P y 2 brazos Q, y además tiene 2 cromátides hermanas, si hablamos de 46 cromosomas, ¿de cuántos brazos P, de cuántos brazos Q y de cuántas cromátides estamos hablando? Es una multiplicación sencilla, ¿sí o no? Pues estamos hablando más o menos de decir, ¿no? Ya, yo tengo 2 brazos P, 2 brazos Q, ¿sí o no? Y 2 cromátides hermanas.
Eso es por cada cromosoma doble. Si tengo 46 cromosomas dobles, ¿cuántos P, cuántos Q y cuántas cromátides tendría? 46 por 2, ¿sí o no? Hablamos de más o menos unas 92, ¿ya? 92 brazos P, 92 brazos Q y 92 cromátides, ¿ok? 92 cromátides. Ojo, te tiene que decir cromosoma doble, ¿eh? Si te dice simple, la cosa cambia, la cosa cambia. Si hablamos de 46 cromosomas simples, entonces hablaríamos más o menos de 46 brazos P, 46 brazos Q. Y en un cromosoma simple ya no hablamos de cromátides, ¿ya? Ya no hablamos de cromátides, ¿ok? Listo. Espero que me estés entendiendo, ¿ya? Cualquier duda, ya sabes, estoy a tu disposición para ayudarte, ¿ya? Listo, listo, listo. Muy bien. Seguimos entonces, seguimos. Ya, entonces recuerda, el cromosoma o la cromatina se va a duplicar. Se va a duplicar. ¿Para qué? Para que luego se separen, pues. Para que vaya uno a un lado y el otro al otro lado. ¿Ok? Listo. Fíjate por acá. Mira, hay algo que se llama haploide y algo que se llama diploide. Y eso es en función a la carga genética. ¿Sí? A la carga genética. Una célula se llama haploide cuando tiene un solo juego de cromosomas. Un solo juego de cromosomas. ¿Ok? Una célula se llama diploide cuando tiene dos juegos de cromosomas. Cuando tiene dos juegos de cromosomas. A ver, para que me entiendas. Esto es una célula haploide. Una célula que tiene un solo juego de cromosomas. Imagínate, cromosoma rojo, morado y amarillo. Bien. Una célula diploide, por el contrario, tiene dos juegos, es decir, dos cromosomas de cada tipo. Dos cromosomas rojos, dos cromosomas morados, dos cromosomas amarillos. ¿Te das cuenta? El haploide tiene un solo juego de cromosomas, un solo tipo, ¿ya? Uno de cada tipo, y el diploide tiene dos juegos de cromosomas, es decir, dos cromosomas de cada tipo. ¿Correcto? En el diploide los cromosomas se emparejan en pares, ¿ya? En pares. Bien, al haploide se le simboliza como N, al diploide como 2N. ¿Sí? El diploide tiene el doble de cromosomas que el haploide, ¿correcto? Nosotros, por ejemplo, los seres humanos, somos organismos diploides, diploides. ¿Por qué? Porque nuestras células, mira, nuestras células tienen esta cantidad de cromosomas. Fíjate, ¿eh? Si te sacan una muestra de sangre, pueden observar cuántos cromosomas tú tienes, ¿correcto? Y, por ejemplo, imagínate que estén observando, estén analizando los cromosomas de un varón, XY. Los cromosomas de un varón, fíjate, tienen acá un par, dos pares, tres pares, cuatro pares, cinco pares, 22, 23 pares, ¿ok? O sea, hay un par hasta el 23. O sea, nosotros tenemos 23 pares de cromosomas. O sea, 23 por 2, 46. ¿Sí? Los seres humanos tienen 46 cromosomas. Y esos 46 cromosomas se agrupan en parejas. 23, 23. ¿Ya? Pares, 23 parejas de cromosomas. Somos diploides. Diploides. La mayoría de nuestras células son diploides. ¿Ok? Si tú analizas la célula de la piel es diploide, la célula de la lengua es diploide, del hígado es diploide. Todas las células son diploides, prácticamente. Pero, hay un grupo de celulitas que tienen la mitad de la carga genética. Y ese grupito son los gametos, pues. ¿Cuáles son los gametos? El óvulo y el espermatozoide. Estos dos patitas tienen la mitad de la carga genética, es decir, no tienen 46, tienen 23. Profe, ¿por qué los gametos tienen 23? Bueno, cuando esos gametos se juntan, se fusionan, ¿cierto? Óvulo y espermatozoide se juntan, ¿sí? Esos 23 cromosomas forman una única célula de 46. Y esta celulita se llama el cigoto, ¿sí? El cigoto. Y este es tu origen, pues, ¿correcto? Este es tu origen. Gameto, el óvulo de mamá y el óvulo de papá se fusionaron y formaron una célula llamada el cigoto. Y este cigoto tenía 46 cromosomas. Y a partir de este cigoto te has generado tú. ¿Ya? Te has generado tú. ¿Ok? Por muchas divisiones. Ahí estás, ahí estás. ¿Listo?
Este cigoto te genera, ¿ya? Nos genera en sí a nosotros, ¿ya? Muy bien. Profe, ¿por qué tiene que tener 23? Bueno, por lógica, ¿no? Imagínate que tú, Papá y la mamá. claro, imagínate que no tuviéramos 20, o sea, los gametos, el óvulo y espermatozoide no tuviera 23, sino tuviera 46, ¿no? O sea, ya no le bajan la mitad de la carga genética, sino tuviera 46 normalmente, ¿no? Si tú sumas esto, uy, acá te sale una desgracia, ¿no? Te sale 92 cromosomas, ¿sí o no? Un ser humano no tiene 92 cromosomas. Esto sería una aberración para la vida, ¿ok? Nosotros tenemos 46. Profe, ¿podemos tener 47? Claro que sí, pero eso ya generan problemas genéticos, ¿no? Hay síndromes. Por ejemplo, cuando uno tiene un cromosoma extra, puede nacer con síndrome de Down, con síndrome de Edwards, síndrome de Patau, etcétera, ¿no? Son síndromes que generan defectos terribles en el ser humano. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso es que solamente es la mitad, ¿ya? O sea, la mitad de tu carga genética viene de tu mamá y la otra mitad viene de tu papá. ¿Ok? Listo. Esto de que hemos revisado ahorita lo vamos a trabajar con más detalle la siguiente semana, cuando veamos meiosis. Pero bueno, ahí está. Normalmente somos diploides. Todas nuestras células son diploides. ¿Sí? Para generar a los gametos, al óvulo y al espermatozoide, que tiene la mitad de la carga genética, hay un proceso que se llama meiosis, que solamente se dan en las gónadas, es decir, en los testículos y en los ovarios. Ahí nomás se da la meiosis, en otro lugar no. Y esa meiosis permite que nuestra carga diploide se reduzca a la mitad. O sea, que los gametos sean haploides, o sea, que lleven 23 cromosomas nada más. Y que cuando se fusionen, cuando se dé la fecundación, la célula resultante, es decir, el cigoto, sea diploide. Y así regenerar nuestra carga diploide de manera natural. ¿Ya? Es lo que ocurre. Es la naturaleza del ser humano. ¿Ya? Entonces tienes que entender eso de diploide y de haploide. Es bien fácil, ¿eh? No es nada del otro mundo. Muy bien. Entonces recuerda, todas las células de tu cuerpo son diploides. Se llaman células somáticas. Células somáticas son diploides. Las únicas células haploides son los gametos, óvulo y espermatozoide, ¿vale? ¿Me estás entendiendo? Fácil, ¿sí o no? Mira por acá. Vamos a ver algo chiquito de esta estructura, el centrosoma. Quiero que lo entiendas nada más. ¿Te acuerdas que en el cromosoma duplicado venían los microtúbulos y se agarraban de los cinetocoros a ambos lados del cromosoma duplicado? Y te acuerdas que jalaban hacia ambos lados y rompían al cromosoma duplicado en un cromosoma simple y en otro cromosoma simple. Ya. ¿Quiénes generan esos microtúbulos? Los centrosomas. Este es un centrosoma, toda esta estructura. ¿Sí? Y el centrosoma contiene a los microtúbulos. Mira, es el centro organizador de microtúbulos. Profe, ¿dónde están los microtúbulos? Acá estas líneas amarillitas, ¿ya? Esos son los microtúbulos, ¿correcto? En el centrosoma se generan. Bueno, un dato curioso. Dentro del centrosoma nosotros encontramos estos dos cilindros. Se llaman centriolos, ¿ya? Los centriolos. Los centrosomas contienen dos centriolos. Ahí están. Son dos cilindros dispuestos perpendicularmente. Forman ángulo de 90, fíjate. Forman ángulo de 90. Acá, ahí está. Ángulo de 90. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? Este centrosoma solo está presente en las células animales. O sea, en nosotros tenemos centrosomas. ¿Ya? Ahí están, mira. Ahí están, en las células animales. Y ojo que el centrosoma se encarga de formar los microtúbulos. Los microtúbulos. Y ojo, los microtúbulos se juntan durante la división celular y forman una estructura llamada el uso mitótico o uso acromático, que no es más que un conjunto de microtúbulos, ¿ya? El uso mitótico o el uso acromático. ¿Me estás entendiendo? Listo. Profe, si las células animales tienen centrosomas y las vegetales, ¿qué es lo que tienen? Ah, buena pregunta. Fíjate por acá. Las células vegetales no tienen centrosoma. Ellas, en lugar de ello, poseen otras estructuras que se llaman casquetes polares. Casquetes polares, ¿ok? Tienes acá una célula vegetal y la estructura que origina sus microtúbulos es el casquete polar, ¿ok? El casquete polar. Ojo, esa es una gran diferencia entre células animales y células vegetales. Los animales tenemos centrosoma con centriolos.
Las vegetales tienen casquetes polares. Ambas cumplen la misma función, que es generar microtúbulos y a la larga formar el uso mitótico o acromático ¿durante qué? Durante la división celular, nada más. ¿Ya? Espero que me estés comprendiendo. Esto lo explico porque necesitamos cierta base para poder trabajar la división como tal, ¿ya? Necesitamos cierta base para poder empezar la mitosis, ¿sí? Ya, hasta ahorita ya sabes el concepto de cromosoma, las estructuras del cromosoma, ya sabes un poquito de diploide, haploide, también te he explicado el centrosoma, y bueno, yo creo que podemos meternos de cabeza, ahora sí, al concepto de mitosis, ¿ya? Vamos a entrar de lleno al concepto de mitosis y el concepto de ciclo celular. Entonces, bien claro habíamos dicho, la célula nace, crece y se divide. Nace, crece, se divide. ¿Ok? Muy bien, ese es el ciclo. Ciclo. La palabra ciclo indica repetición, ¿no? Repetición. Muy bien, entonces, esto es el ciclo celular. Es un conjunto de eventos que se van a repetir una y otra vez. ¿Sí? Muy bien, este ciclo celular tiene dos eventos fundamentales. Esa etapa de crecimiento, la célula crece y luego ¡plic! Se divide en dos. Esa primera etapa se llama interfase, ¿ya? Se llama interfase. Y el momento en el cual la célula está ya grandecita y ¡plic! Se divide en dos, se llama división celular, también llamada fase M. Fase M, no te vayan a preguntar eso, ¿ah? Fase M o división celular, ¿ya? Muy bien. Entonces, antes de ver el detalle de la división de lleno, vamos a empezar un poquito con la interfase, esa etapa de crecimiento, es una etapa de preparación. La célula se va a preparar antes de dividirse, ¿ok? Listo. Y esta etapa de preparación empieza por acá, fíjate. Ahí está. Una célula se ha dividido, ¿correcto? Y cada una de estas hijas, o imagínate, una de estas células hijitas va a entrar nuevamente al ciclo celular. ¿Ok? Va a dividirse otra vez. Primero va a prepararse, va a crecer y luego va a dividirse. ¿Ok? Fíjate por acá. Normalmente una célula animal en este caso, vamos a establecer ciertas estructuras que te van a permitir orientarte un poquito en el proceso. ¿Ya? Quiero que lo notes, por favor. Fíjate. Esta estructura que está acá, esta esferita blanca que está acá y que contiene el material genético se llama núcleo, ¿ok? La membrana del núcleo se llama carioteca, ¿sí? Carioteca, esta membranita se llama carioteca, toda la estructura se llama núcleo. Dentro del núcleo nosotros encontramos al núcleo del núcleo, esta bolita en verde que se llama el nucleolo, ¿ok? Muy bien. Además, en el núcleo nosotros ubicamos ¿qué cosa? Ubicamos el material genético, el ADN, es decir, la cromatina. Y esta cromatina, mira, está simple, es decir, está hecha de una molécula de ADN, una molécula gigantesca de ADN. Es cromatina simple. ¿Sí? ¿Me entiendes? Listo. Aparte, acásito encontramos esta estructura, que es el centrosoma. Yo le voy a poner simplemente, ahí está, centrosoma con dos centriolos. ¿Ok? Los centriolos, ¿cuáles son? Profe, estos tubitos en amarillo. ¿Correcto? Recuerda que el centrosoma va a proyectar fibras de microtúbulos y estos microtúbulos que te van a generar el uso acromático o mitótico. ¿Ya? Muy bien, te estoy adelantando un poquito de lo que vamos a ver luego. Pero bueno, quiero que te fijes en esas 4 cositas. El núcleo, el nucleolo, la cromatina simple, el centrosoma. ¿Ya? Fíjate cómo van a ir cambiando a lo largo del ciclo celular. Entonces, empezamos. Primero, la interfase es la fase de preparación previa a la división celular. Por ejemplo, una célula típica del intestino delgado, ¿no? Un caso, ¿ah? Se completa, su ciclo celular más o menos en un día, 24 horas, ¿ya? Hace todo ese proceso, ¿no? Preparación y división en 24 horas, ¿ok? Lo que se sabe es que la interfase es la etapa más larga del ciclo celular. ¿Por qué? Porque normalmente esta interfase, imagínate, en la célula intestinal, que se divide cada 24 horas, la interfase, la célula pasa en interfase más o menos unas 22 horas. 22 horas en interfase, es decir, preparándose. Y solo utiliza 2 horitas para dividirse. ¿Te das cuenta? La interfase es la etapa más larga. ¿Ya? Muy bien. Y la interfase se subdivide en etapas.
G1, S, G2. ¿Ya? G1, S y G2. Fíjate por acá, mira. La primera etapa de la interfase, la primera subetapa de la interfase, G1, implica que la célula tiene que crecer, ¿ok? Tiene que crecer. Va a crecer la célula. Pero ¿cómo va a crecer, profesor? Va a crecer básicamente generando más proteínas, generando más organelos, generando más ARN, etcétera. ¿Ya? O sea, va a aumentar el volumen, va a aumentar su volumen, va a volverse más voluminosa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque está incrementando sus proteínas, está incrementando sus organelos. Es decir, si antes tenía 2 mitocondrias, ya va a tener ahora unas 4 mitocondrias, imagínate, ¿no? Tenía 6 lisosomas, ya ahora va a tener 12 lisosomas. O sea, ¿me entiendes, no? Se está preparando, está aumentando de volumen, ¿ya? Por la síntesis de proteínas, fabricación de nuevos organelos, síntesis de más ARN mensajero. Y más o menos se va a ver así, fíjate. Estaba así y ahora ¡guau! Ha incrementado su volumen. ¿Ok? Ha incrementado su volumen. ¿Ya? Entonces, en G1, incremento de volumen, nada más. Luego, en la etapa S, esta imagen de acá es cuando está en la etapa S, ¿ya? Fíjate qué ha ocurrido. ¿Qué ha ocurrido en la etapa S? Antes tenías un nucleolo, ¿sí o no? Ahora tienes 2 nucleolos. Antes tenías un centrosoma, ¿sí o no? Ahora tienes 2 centrosomas. Antes tenías una cromatina simple. Profe, ¿qué ha pasado? Ahora tienes una cromatina doble o 2 cromatinas dobles. ¿Me entiendes? Entonces, en la fase S, llamada también de síntesis, se van a duplicar la cromatina, es decir, el ADN, las proteínas histonas, los nucleolos también se duplican y los centriolos. ¿Ok? Entonces, en la fase S se duplican la cromatina, los nucleolos y los centrosomas. ¿Ya? Para que tengas 2 de cada uno. ¿Sí? Y recuerda que cada uno va a ir a una célula hija. Porque si tú observas esta parte final, mira, cada celulita hija se lleva un centrosoma, un nucleolo y se reparte equitativamente la cromatina. Doble. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esta es la fase S. Primero, G1, incremento de volumen. Ya, aumenta el volumen celular. S, se duplica. ¿Se duplica qué? La cromatina. Hay 2. Hay cromatina doble. Se duplica el nucleolo. ¿Qué más se duplica, profe? Los centrosomas. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué es lo que ocurre? Viene la fase G2 y esta fase es prácticamente adyacente a la división celular. Y la fase G2, como es una etapa muy cercana a la división celular, tiene que ocurrir algo, ¿no? Tiene que haber una señal que le diga, oye, célula, ya, es hora de dividirse. Pasa de G2 a la división celular. Entonces, básicamente en G2, bueno, acá te señalo la cromatina doble. Básicamente en G2 hay una señal que le dice, célula, ya, terminamos la interfase, ahora sí pasa a la división. Esa señal es la fosforilación, es decir, el hecho de que la histona H1 gane fósforo, ¿ya? O sea, es una señal, es una señal. Si existe esta señal, si se fosforila la H1, entonces la célula ya definitivamente va a pasar a dividirse. Pero si no se fosforila la H1, entonces la célula no puede dividirse. ¿Ok? Muy bien. Ahí lo tienes. En G2, ahí está la célula en G2, lista para dividirse. Tiene sus enzimas, tiene suficiente energía, ya está preparada prácticamente para entrar a la división, para comenzar a dividir y generar 2 células hijas. ¿Ya? ¿Qué más? Bueno, acá hay algo llamado factor promotor de la mitosis. Este factor promotor de la mitosis se va a encargar de fosforilar a la histona H1. Y cuando fosforila la histona H1, entonces ya esa es una señal que le dice célula a dividirse, célula a dividirse. ¿Ok? Muy bien. Entonces, eso también es importante. ¿Ya? Bueno, cuando la célula entra a división celular, ¿sí? O a la fase M, tienen que ocurrir 2 cositas, 2 eventos importantes. Quiero que te fijes. Acá está mi célula en G2. Las 2 células hijas tienen 2 núcleos, ¿sí o no? 2 núcleos. Entonces, profe, yo empecé con un núcleo, luego tengo 2 núcleos. Claro que sí, los núcleos se tienen que dividir primero en 2. A ese proceso de división de los núcleos se llama cariocinesis. ¿Correcto? Cario, núcleo, cinesis, división. Cinesis, división, cario, núcleo, división del núcleo. ¿Me entiendes? Teníamos un solo núcleo, luego tenemos 2 núcleos.
Luego de la cariocinesis, recién la celulita, acá tenías una célula, acá tienes dos células, recién la célula se va a dividir. Se da un proceso de citocinesis. Cinesis, división, citocélula. La célula se divide, ¿correcto? De nuevo. Mira, la división celular agrupa dos eventos, una cariocinesis y una citocinesis. ¿Qué es cariocinesis? División del núcleo. Tenías acá un núcleo, ahora en las células hijas hay dos núcleos. ¿Te das cuenta? Citocinesis, tenías una célula, ahora tienes dos células. ¿Te das cuenta? O sea, son dos eventos consecutivos, ¿ah? No te olvides. ¿Qué más? Ojo. Como te dije en un inicio, todas las células no se dividen. Imagínate que esta célula nuevamente, esta célula hija, entra a G1, ¿no? En G1, algunas células se rebelan y dicen, yo no quiero dividirme, yo no quiero saber nada de la división celular, para mí no es eso. Entonces, entran a una etapa muy particular que se llama fase G0. La fase G0 es una etapa en la cual la célula escapa del ciclo celular y decide mantenerse en un estado de reposo y especialización celular. Es decir, la célula como que está decidiendo todavía si dividirse o no dividirse, ¿ok? Hay dos tipos de células en función a esto, células quiescentes y células permanentes. Las células quiescentes son aquellas que están como que pensando un poquito, a ver, ¿me divido o no me divido? Y luego dicen, mejor me divido. ¿Me entiendes? Vuelven al ciclo celular. Pero en cambio las células permanentes dicen, no, yo no me voy a dividir. Ya no me quiero dividir, no quiero saber nada del ciclo celular. Estas células permanentes se especializan. Como ya no quieren dividirse, entonces tienen que especializarse. Ganan una habilidad única, a cambio del sacrificio de la división celular. O sea, ellas nunca se van a dividir, pero han ganado una habilidad, que es la especialización. Por ejemplo, los glóbulos rojos, las neuronas, nunca se dividen, pero ojo, han sacrificado eso por ganar algo, una función, una especialización que otra célula no lo puede cumplir. Por ejemplo, un glóbulo rojo, ¿qué hace? Transporta oxígeno. Otra célula no puede hacer eso. Una neurona, ¿qué hace? Genera impulsos nerviosos. Otra célula no puede hacer eso. ¿Me entiendes? O sea, han perdido la capacidad de división, pero han ganado un talento. Transportar oxígeno en el caso de los glóbulos rojos, generar impulsos nerviosos en el caso de las neuronas, etcétera, ¿ya? En cambio, las células quiescentes como que se especializan un poquito, pero de ahí regresan al ciclo celular. ¿Ok? Bien, amiguito, amiguita. Ok, pasamos a ver unos detallitos adicionales que me interesan revisar acá rapidito respecto al ciclo celular, especialmente en la interfase. Mira, cuando te hablo de G1, S, G2, quiero que sepas que G1 significa GAP1, S significa síntesis, G2 significa GAP2. La interfase se divide en tres en función a los momentos en los cuales se divide el ADN, o sea, un momento antes de la división del ADN, otro momento luego de la división del ADN. Por eso hay tres etapas, ¿ok? Entonces, en la fase G1 es una fase prereplicativa. ¿Quién se va a replicar, profe? El ADN, pues, el ADN, ¿me entiendes? La fase G1 es antes de la replicación del ADN. La fase S le llaman fase de síntesis porque acá se sintetiza ADN, se replica el ADN, ¿ok? Y la fase G2 se le llama GAP2 porque es una fase post-replicativa, es decir, luego de la replicación del ADN, ¿me entiendes? Esto es según la San Marquitos, ¿ya? Según San Marquitos le pone estos nombres. Pre-replicativa, fase G1, síntesis, fase S, y fase post-replicativa G2, ¿ya? Si vas a San Marquitos, obviamente estos términos los tienes que manejar, ¿ya? Por favor, G1, S y G2. Pre-replicativa, síntesis, post-replicativa, ¿ya? Muy bien. Entonces, hijito, hijita, espero que me estés siguiendo en la secuencia de explicación. Recuerda, empezamos con una célula hija, con un nucleolo, una cromatina simple y un centrosoma. Terminamos, previo a la división, con una célula más grande, ha incrementado su volumen, con una célula ya prácticamente con cromatina doble, ¿no? Ha duplicado el ADN, con dos nucleolos, con dos centrosomas,
con la histona H1 fosforilada, con las enzimas necesarias, con el ATP, con la energía lista prácticamente para empezar a dividirse. ¿Sí? Y lo que vamos a ver a continuación es la división celular. Pero recuerda, la división celular tiene que dividirse primero el núcleo en dos para luego dividirse la célula en dos. ¿Ya? Recuerda eso, por favor. Fíjate por acá. Entonces arrancamos nuestra etapa de mitosis. Ya vamos a ver la mitosis. Mira, la mitosis es uno de los tipos de división celular que existen. La mitosis es un tipo de división celular, porque el otro tipo recuerda que es la meiosis, ¿ya? En la cual una célula diploide, o sea, 2N, se divide y las dos células hijas van a también ser diploides, genéticamente idénticas, y también entre sí y con la célula madre. Esta división ocurre en células somáticas. Bueno, capaz no me entiendas esta parte, te lo voy a explicar mediante un dibujito, ¿vale? Fíjate, ahí está nuestra célula inicial, ¿ok? Ahí está. Esta es una célula diploide, dos juegos de cromosomas. Tiene un par de cromatinas simples, ahí está. Una cromatina roja y una cromatina azul. Simple, no se ha duplicado, ¿ok? Muy bien, ahí están mis cromatinas simples, un ADN. Luego, esta celulita va a entrar a la interfase, ¿te acuerdas? Fase G1, S, G2. ¿Recuerdas ello, cierto? Muy bien. Entra en la fase G1, S, G2 y al final va a terminar así. Más grande, aumentado el volumen y fíjate, mira, este sigue siendo una célula diploide y fíjate, se ha dado la replicación del ADN en la fase S del ciclo celular, ¿ok? Entonces, acá tenemos cromatinas dobles. Dobles, ¿por qué? Porque esta simple se ha duplicado. Ya no tienes una, tienes dos. ¿Ok? Muy bien. Todo este proceso en el cual la célula crece, se duplica la cromatina, etcétera, y se prepara para dividirse, se llama interfase. ¿Ok? Muy bien. En la mitosis ocurre lo siguiente. Esta celulita va a formar o va a condensar la cromatina de tal manera de que se van a formar los cromosomas dobles. Ahí está. Esta cromatina doble se condensa, se enrolla y forma el cromosoma doble, que es este cuerpo que se ve acá bien bonito, bien diferenciado con sus partecitas que hemos revisado al inicio de la clase, ¿ya? Muy bien. Ahí tienes a los cromosomas dobles. Y recuerda, un cromosoma doble de que estaba hecho de dos cromátides hermanas. De dos cromátides hermanas. ¿Ok? Muy bien. Esta celulita diploide va a experimentar una mitosis. Y al final de la mitosis, ¿sabes qué vas a obtener? Dos celulitas, pero fíjate. Este cromosoma doble se ha roto y acá tenemos uno de sus cromosomas simples, ¿sí o no? Acá lo ves. El otro, igualito, se ha roto, se ha partido a la mitad y acá tienes uno de sus cromosomas simples. O sea, teníamos dos cromosomas, ¿sí o no? Dos cromosomas. 1, 2. Las células hijas, ¿cuántos cromosomas tienen? 2, profe. Esta célula tiene 2 cromosomas. Fíjate en los colores, nada más. ¿Eh? Esta otra célula, ¿cuántos cromosomas tiene? 2. Te pregunto, ¿la carga genética se mantiene o se reduce? Obviamente que se mantiene, porque tenemos 2 cromosomas y las células hijas tienen 2 y 2 cromosomas. ¿Te das cuenta? Facilito, ¿sí o no? Eso es la mitosis. Eso es la mitosis. Es un tipo de división en el que la célula madre es diploide, 2N, 2N, 2N. Fíjate, acá le podemos poner 2N, ¿ya? 2N. Y las células hijas, ¿cómo van a ser? 2N también, 2N también. Y son idénticas, clones. Tienen la misma información genética. Son idénticas entre ellas e idénticas a la madre también. ¿Ok? Muy bien. Entonces, para que se dé este proceso de mitosis, ¿qué tiene que haber ocurrido? Que el cromosoma doble tiene que haberse separado, ¿sí o no? O sea, que las cromátides hermanas se hayan separado y cada una haya ido a una célula hija, ¿sí o no? Entonces, es lo que sucede, pues. Y a este proceso se le llama mitosis. Todas mis células hacen mitosis prácticamente. Solo las células de las gónadas, o sea, las células que están en los testículos y en los ovarios, las células que generan a los óvulos y espermatozoides, no hacen mitosis, hacen un proceso un poquito diferente que se llama meiosis, que es el tema de la siguiente semana, ¿ya? Muy bien. ¿Se entiende? Sí, ¿no? Perfecto. Seguimos entonces. Mira por acá. La división mitosis, ¿o no? Consiste en dos cosas.
Primero tenemos que dividir en el núcleo. Teníamos un núcleo al inicio. Cada célula hija tiene un núcleo. En total son 2 núcleos. ¿Ok? Muy bien. Más o menos es así. Tenemos nuestra célula y tenemos nuestro núcleo, ¿no? Tenemos un núcleo. Primero, lo que tiene que ocurrir, ¿sabes qué es? Que esta celulita, a ver, vamos a poner acá en azulito, ya, la misma celulita, al inicio va a haber un proceso en el cual se va a dar la cariocinesis, es decir, vamos a tener 2 núcleos, ¿ok? 2 núcleos, una célula con 2 núcleos. Luego esta célula, una vez que tiene 2 núcleos, ¿no? Se va a dividir y va a generar ahora ya 2 celulitas, fíjate, 2 celulitas, correcto, cada una de ellas con un núcleo, ¿sí? Entonces, primero hay una cariocinesis, ¿división de qué? Del núcleo. El núcleo tiene que dividirse en 2. Y luego tiene que haber ¿una cito qué? Citocinesis. La célula tiene que partirse en 2. ¿Me entiendes? Esa es la secuencia correcta. Y mira, normalmente la cariocinesis es la mitosis. La cariocinesis se le dice mitosis. ¿Ah? La cariocinesis es la mitosis. ¿Ok? Bueno, acá te lo explico en otro esquemita. Fíjate por acá. Tenemos una célula. ¿Ok? Tenemos una célula. ¿Cómo empezamos acá? Una célula ya que ha pasado la interfase, pues. O sea, está con sus 2 cromatinas. O perdón, con sus cromatinas dobles. Acá las ves. Esta celulita va a entrar a mitosis, es decir, a cariocinesis y citocinesis, y va a generarme, ahí está una célula madre diploide, 2N. Va a generarme al final 2 celulitas. ¿Y estas celulitas cómo van a ser? También diploides, pues. Porque mira, 2 cromosomas, rojo y azul. Acá, 2 cromosomas, rojo y azul. ¿Te das cuenta? Entonces, células diploides hijas, idénticas entre sí e idénticas a la madre. ¿Ok? Muy bien. Pero fíjate, teníamos un núcleo, ahora tenemos 2 núcleos. La cariocinesis se da en varias etapas. Se da en la profase, prometafase, metafase, anafase, telofase. Son varias etapas. Son 5 etapas de la división del núcleo. Y luego de la división del núcleo va a seguir una citocinesis. Entonces lo que vamos a aprender un poquito es acerca de qué ocurre en la profase, en la prometafase, en la metafase, en la anafase y en la telofase. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? ¿Todo correcto? ¿Todo ok? Sí, ¿no? Muy bien. Entonces, esa es la chamba del día de hoy, muchachos y muchachas. Entender qué ocurre en la profase, en la prometafase, en la metafase, en la anafase y en la telofase. O sea, ver cómo se va a repartir la información genética, ¿no? Ver cómo se va a dar todo este proceso de repartición equitativa de los cromosomas y al final ver cómo la célula se divide, pues. Porque la citocinesis no se da como cualquier cosa, tiene un proceso bien definido. ¿Ya? Por favor. Entonces empezamos, pues vamos a empezar con la cariocinesis. Vamos a empezar con la profase, ¿ya? Profase, prometafase, metafase, anafase y telofase, ¿ya? Muy bien. Entonces arrancamos, pues arrancamos con la profase. Fíjate, la profase. Para ver la profase, tú tienes que primero entender qué ha venido antes de. Antes de la profase ha venido la interfase, ¿sí o no? O sea, el proceso de G1, S, G2. Ya, G2, después de G2 empieza la división, ¿sí o no? La división empieza con la cariocinesis. Y la cariocinesis inicia con la profase, ¿ya? Pero mira, acá viene una célula en interfase. Esta célula tiene 2 cromatinas dobles, 2 nucleolos, 2 centrosomas o 2 centriolos. Estos se han duplicado en la fase S, ¿recuerda? ¿Ya? Ahí están nuestras cromatinas dobles, ¿vale? Bien. Esta celulita en interfase va a entrar a profase. Y fíjate, acá lo voy a dibujar en grande. Ocurriendo, ¿sí? Vas a perder. Necesito que lo entiendas. Fíjate, ahí tenemos la célula. Vamos a dibujarla en grande, ¿ya? Mira qué va a ocurrir en la profase. Observa. Ahí está, mira. Fíjate. Profe, hace rato estaba como medio desenredado acá, medio descondensado, y ahora mira, como que está adquiriendo forma la cromatina, ¿sí o no? Como que está adquiriendo cierta forma, claro que sí. Esto quiere decir que la cromatina se ha compactado, se ha condensado, ¿ok? Se ha condensado la cromatina. Y cuando la cromatina se condensa, en este momento, en la profase, nosotros ya podemos ver al microscopio cromosomas dobles. Son visibles, cromosomas dobles. Ya son visibles como hilos, ¿ok? Listo. ¿Qué más?
La carioteca acá estaba bien consistente, ¿no? Pero acá mira, como que se está desintegrando. Se comienza a desintegrar la carioteca. Profe, ¿qué es la carioteca? La envoltura nuclear. La envoltura del núcleo. Ya, ¿qué más? Oye, ¿ves los nucleolos? Yo no veo los nucleolos. Ah, han desaparecido, pues. Han desaparecido los nucleolos. ¿Me entiendes? Ya no están los nucleolos, han desaparecido. ¿Ok? Se han desintegrado. Correcto. ¿Qué más? ¿Te acuerdas de estos centrosomas? Ya, fíjate, ahí están. Ahí están. Y mira, ¿qué va a ocurrir entre estos centrosomas? Van a comenzar a emitir unos deditos, unos deditos. Fíjate en estos deditos verdes. Esos deditos verdes son los famosos microtúbulos que te hablaba hace un rato. Esos microtúbulos en conjunto forman el uso acromático. Y mira qué más va a suceder. Estos centriolos van a separarse, cada vez van a querer ir a los polos, es decir, van a querer ubicarse aquí, van a querer ubicarse aquí. ¿Sí? Se están moviendo, se van a ir alejando poco a poco para ubicarse al medio de la célula, en estos extremos, en los polos de la célula. ¿Ok? Muy bien. Entonces, en este momento ya nosotros observamos estos microtúbulos. Estos microtúbulos en conjunto forman el uso mitótico o el uso acromático, ¿ya? Como quieras llamarle, mitótico o acromático. Ojo que te puede venir algunas de los dos nombrecitos. Si no hay clave uso mitótico, buscas uso acromático. Si hay las dos claves, la pregunta está mal planteada, ¿ya? Muy bien. Entonces, como te dije, ahí lo tienes. Entonces, son varios eventos lo que suceden en la profase. Primero, se condensa la cromatina. Hace rato estaba ahí, toda descondensada, ¿no? Ahora está más compacta, pues. Mira, ya tiene forma de cromosoma. Es en este momento en el que ya se observan los cromosomas. Se hacen visibles los cromosomas dobles. Cada uno de ellos es un cromosoma doble. ¿Por qué es doble, profe? Porque tiene dos cromátides hermanas. ¿Ok? ¿Qué más? Se comienza a desintegrar, o bueno, se va el núcleo. El nucleolo, perdón, desaparece. El nucleolo se desintegró, ya no existe el nucleolo. ¿Ya? Entre comillas, obviamente. Se comienza a desintegrar la carioteca, pero no es que desaparezca totalmente aquí, no desaparece totalmente, se comienza a desintegrar, ¿ya? En la siguiente etapa ya desaparece, pero por el momento se comienza a desintegrar, ¿ya? ¿Qué más? Los centriolos como que se van moviendo hacia los polos, es decir, este centriolo va a ir moviéndose hacia allá y este centriolo va a ir moviéndose hacia acá, ¿correcto? Para ubicarse en los polos de la célula, en estos polos, ¿ok? Listo. ¿Qué más? Asimismo, estos centriolos, estos centrosomas, comienzan a generar microtúbulos. Esos microtúbulos forman el famoso uso mitótico o uso acromático. Se genera el uso mitótico o el uso acromático. ¿Ya? Todos esos eventos suceden en la profase, hijito, hijita. Quiero que lo entiendas, por favor. Esos eventos suceden en la profase. ¿Ya? Repasamos. Se condensa la cromatina. Se hace más compacta. Ahora sí se observan los cromosomas. Se desintegró el núcleo, lo desapareció. Se va desintegrando la carioteca. Va desapareciendo, pero no desaparece totalmente. ¿Ya? ¿Sí? Siguiente, los centriolos o centrosomas se van moviendo hacia los polos y conforme se vayan moviendo, ellos van a generar microtúbulos. Esos microtúbulos generan un uso llamado uso mitótico o uso acromático. ¿Ya? Listo, ahí los tienes, ¿ah? Correcto. Recuerda también que el uso mitótico o acromático sirve para qué. O bueno, está hecho de microtúbulos, pero ¿para qué sirve? Para que en un momento determinado se junten a los cromosomas en la zona de los cinetocoros y puedan jalar a un lado y al otro y separar al cromosoma y llevar un pedacito a un lado y el otro pedacito al otro lado, ¿vale? Listo. ¿Qué más tenemos por acá? ¿Qué más? Bueno, hasta ahí quedamos con la profase. ¿Ya? Hasta ahí quedamos con la profase. Veamos la siguiente etapa, que es la prometafase. La prometafase. En la prometafase, hijito, hijita, tenemos que primero tener la visión general del proceso anterior. Pues acá estaba la profase, ¿te acuerdas?
Esta es una célula en profase. Cromatina condensada, ¿sí? Cromatina empieza a condensarse. Estos son los cromosomas visibles. La carioteca va desapareciendo. Los nucleolos ya no están. Los centriolos van migrando hacia los polos. Se genera el uso mitótico o acromático. ¿Te acuerdas? Listo. Ahí están los cromosomas dobles, ya son visibles. ¿Sí? Luego sigue la prometafase. Pues. Fíjate, vamos a comparar nada más qué ha ocurrido. ¿Ah? Observa. Uy, ahí están tus cromosomas dobles visibles, ¿sí o no? Ahí está. Pero, profe, ¿dónde está el núcleo? ¿Ya desapareció? Pues desaparece la carioteca totalmente acá. Ya no hay carioteca. ¿Me entiendes? Ya no hay núcleo. Los cromosomas están desparramados en el citoplasma. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más, profe? ¿Qué más? Los centriolos ya están más separados, fíjate, ya están más separados, como que están migrando poco a poco a los polos. No han llegado todavía a los polos, pero están en proceso, ya están en proceso. ¿Qué más sucede, profe? ¿Qué más? Fíjate, fíjate. Mira, ahí están, los centriolos están migrando hacia los polos, están alejándose poquito a poquito. Y mira, mira el proceso que viene a continuación, observa, ahí está, qué bonito. Fíjate, ellos estaban produciendo estas fibras verdes, que son los microtúbulos, ¿sí o no? Que en conjunto forman el uso acromático. Ahora, esos microtúbulos, ese uso acromático, ya se ha unido a los cromosomas. Por ejemplo, este centriolo, este centrosoma, ya ha unido una fibra a un lado del cromosoma, al cinetocoro de este cromosoma. Y el otro centriolo, el otro centrosoma, ya ha logrado unir la otra fibra al otro cinetocoro. Entonces, como que ya lo tienen fijado al cromosoma, ya lo van a intentar jalar a un lado y al otro. Pero antes de eso tiene que ocurrir algo, ¿ya? Bueno, el otro centriolo, fíjate, acá está. Ya ha unido su fibra, un microtúbulo, al cinetocoro del cromosoma rojo. Y el otro, igual, ha hecho lo propio, pero el lado opuesto. ¿Te das cuenta? O sea, ya está bonito como para separarse, ¿no? Pero antes tiene que ocurrir algo, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más? Fíjate por acá. Ahí está el uso mitótico, el uso acromático. ¿Ok? Bueno, mira, los microtúbulos del uso mitótico o acromático se han unido a cada cinetocoro. ¿Te das cuenta? Se han logrado unir. Ya está. Ya lo agarraron de ambos lados, por decirlo así. Van a comenzar a jalar para un lado y para el otro. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Listo. Entonces, ¿cuáles son los eventos de la prometafase? Primero, ya no hay carioteca, ya no hay núcleo, desapareció totalmente. ¿Me entiendes? Ya no hay. Segundo, los microtúbulos del uso se han unido a los cinetocoros de los cromosomas dobles. Uno de un centrosoma y el otro del otro centrosoma. ¿Te das cuenta? O sea, ya está todo listo para comenzar a separar, pero antes tiene que ocurrir algo, ¿vale? ¿Qué más? Los centriolos chicos y chicas siguen migrando, siguen yéndose hacia los polos. O sea, estos patitas tienen que ubicarse exactamente acá. Estos patitas tienen que estar acá. Cuando lleguen acá, recién van a tirar hacia el lado y hacia el otro lado cada centrosoma. ¿Ya? O sea, van a comenzar a jalar. Recién cuando lleguen acá y cuando lleguen acá. Antes no pueden. Antes no pueden. Porque si no, esto está desordenado, ¿sí? Te das cuenta que está muy desordenado. Si comienzan a jalar de una vez, entonces, uy, todo se desparrama, se desordena. Uno se lleva 3, el otro se lleva 1, etc. No, nada que ver. Tiene que estar bonito y ordenadito. ¿Ya? Bueno. ¿Qué más? ¿Qué más? Entonces, recuerda esos eventos. ¿Ya? Esos eventos en la prometafase. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Me estás siguiendo, no? ¿Qué más? Bueno, ya. ¿Qué más? Fíjate por acá. Arrancamos la metafase. La metafase. En la metafase, hijito, hijita, ¿qué va a ocurrir? Bueno, antes de explicarte esto, tengo que ver el dibujo anterior, pues. Célula en prometafase. Ahí estaba. ¿Te acuerdas que en la prometafase desaparecía la carioteca? Desaparece totalmente el núcleo. ¿Te acuerdas que en la prometafase las fibras del uso mitótico comienzan a engancharse a los cinetocoros de cada cromosoma doble? Muy bien. ¿Te acuerdas también que los centriolos siguen migrando y se tienen que ubicar en los polos para empezar a jalar a un lado y al otro? Vale, eso es lo que va a suceder en la metafase. En la metafase, los centriolos ya van a estar ubicados en los polos, ¿vale? Muy bien. Ahí están. Pero mira, previo a eso, fíjate, ¿te acuerdas de estos cromosomas dobles? ¿Sí? ¿Te acuerdas de estos cromosomas? Ahora están así, mira. Ya tienen la forma de un cromosoma
común y corriente. Ya tienen la forma. ¿Qué ha pasado, profe? Sucede que estos cromosomas dobles se han condensado al máximo, se han empaquetado al máximo y han formado ahora sí al cromosoma que tú conoces por la explicación anterior, ¿ya? Por la explicación inicial. Estos son cromosomas condensados al máximo y así se ven más o menos al microscopio, ¿ya? Cuando uno observa cromosomas los ve de esta manera, ¿ok? Listo. En esta etapa de la metafase los cromosomas son más visibles porque están compactadísimos, están condensados al máximo, ¿ok? Listo, ahí los tienes, ¿ah? Ahora, fíjate, los centriolos, los centrosomas ya están en los polos, llegaron, al fin, profe, al fin. Muy bien. Profe, ¿y el uso mitótico? Espérate, pues, vamos a dibujarlo ahorita. Acá lo colocamos. Ahí está, ¿viste qué bonito, qué ordenadito, qué bonito se ve esto? Ahora sí, pues, ahora sí parece decente el dibujo, ¿no? Ahí está. Bien, los microtúbulos que forman el uso acromático, ahora sí están ordenaditos. Y ojo, fíjate acá algo muy importante. Al inicio, en la etapa anterior, en la prometafase, los cromosomas dobles estaban desordenados, ¿no? Como que estaban repartidos de manera desordenada. Ahora mira, ¿dónde se van a ubicar? En el medio de la célula. Están ubicados al medio. Se han ordenado de tal manera que se ubican al centro de la célula. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esos son los eventos que ocurren, pues. Fíjate, ahí están los centriolos en los polos. Fíjate, los cromosomas dobles, estos cromosomas dobles, están formados de dos cromátides hermanas. Ahí las tienes, ¿correcto? Y sucede que en este momento se va a comenzar a jalar, ¿ya? Se va a comenzar a jalar a un lado y al otro, pero todavía no podemos entrar en ese detalle. Fíjate nada más los eventos que ocurren acá. Primero, los cromosomas se condensan al máximo, ahora son visibles totalmente. Segundo, los centriolos llegaron a los polos, ¿ok? Tercero, los cromosomas condensados al máximo se han ubicado al medio, se han ordenado al medio, están listos para ser separados, ¿ok? Y esta zona que se genera acá, cuando los cromosomas están ordenaditos en el medio, en la línea media, se llama placa ecuatorial. Se llama placa ecuatorial, o también llamada placa metafásica, ¿vale? Placa ecuatorial o placa metafásica, ¿me entiendes? La placa ecuatorial es como el ecuador del planeta, pues, o sea, la línea media, ¿ok? Listo. Muy bien, entonces, eventos importantísimos de la metafase. Primero, los cromosomas se condensan al máximo y son muy notorios en su forma. O sea, si tú estás estudiando los cromosomas de alguna célula humana, tienes que estudiarlas en metafase, porque acá se ven claritos los cromosomas. Si las observas en prometafase, en anafase, prometafase, profase, anafase o telofase, no los vas a ver bien. Se va a ver medio borroso. En cambio, si tú lo observas en metafase, acá se ve bonito, pues se ven bonitos los cromosomas. Y es así que se estudia, ¿no? El cariotipo humano. ¿Te acuerdas hace rato que te hablé de cariotipo? Que teníamos 46 cromosomas. Entonces, ¿esos cromosomas dónde se han observado? En metafase. En metafase. En otra fase no, porque se ve borroso, se ve feo. En metafase se ve bonito, ¿ya? Se ve bien condensado, bien formadito a los cromosomas. ¿Ok? ¿Qué más sucede, profe? Ya, fíjate. Los centriolos ya llegaron a los polos. ¿Qué más? Los cromosomas se han ubicado de manera ordenada en el ecuador, en el centro de la célula, en el ecuador de la célula. Es decir, forman la famosa placa ecuatorial o placa metafásica, ¿me entiendes? Listo, placa ecuatorial o placa metafásica. ¿Está claro? Listo. Entonces son esos eventos los que suceden en la metafase. ¿Ya? Si tú eres un investigador y quieres estudiar los cromosomas humanos, te van a preguntar, ¿en qué fase los estudiarías? Obviamente en metafase, ¿vale? Pregunta de examen, ¿ah? Pregunta de examen, ¿ok? Listo. Seguimos. ¿Qué más tenemos por acá? Pasamos ahora sí a la anafase. ¿Te acuerdas que los cromosomas ya están listos para separarse? Esa separación comienza en la anafase, o se da en la anafase, perdón. Fíjate, célula en metafase. Ya, ¿qué ocurría en metafase? ¿Te acuerdas? Primero,
los cromosomas se habían condensado al máximo, ahora eran notorios y es bonito estudiarlo en metafase porque se ven claritos los cromosomas. Segundo, los centriolos ya están en los polos, Tercero, los cromosomas condensados al máximo, ¿dónde se ubican? Al medio, formando la placa ecuatorial o placa metafásica, ¿vale? Listo. Luego comenzamos el tira y afloja y el tira y afloja. ¿Cómo es eso, profe? Van a jalar, pues, hacia un lado y al otro los dos, las fibras del uso acromático, ¿no? Cada centrosoma comienza a jalar a un lado y al otro. Y en ese tira y afloja, como que el cromosoma no puede más y ¡prac! Se rompe. El centrómero se parte por la mitad y ¡plin! El cromosoma se va para un lado y para el otro la otra mitad. ¿Ya? ¿Me entiendes? Listo. Acá lo tenemos. Ahí están nuestros centriolos en los polos, nuestros centrosomas en los polos. Y fíjate qué va a ocurrir. De tanto tirar y aflojar, ¿qué sucede? Se rompió el cromosoma azul. Ya está, un pedacito a un lado y el otro pedacito al otro. Una cromátida hermana a un lado y otra cromátida hermana al otro. El rojo, profe, igualito. Ahí está. Una cromátida, la mitad a un lado y la mitad al otro. Una cromátida hermana a un lado y otra cromátida hermana al otro. ¿Sí? ¿Me entiendes? Profe, si esto no se diera así, uy, hay un problema. Pues. Si no se diera así, si un cromosoma completo se va a este lado, ya fue, porque hay un desequilibrio en la mitosis y eso es terrible, ¿no? Eso es terrible, ¿ya? Eso provocaría que esta división sea interrumpida y la célula sea aniquilada porque realmente eso es un perjuicio para la vida, ¿ya? Listo. Fíjate por acá. Se reparten. A esta repartición se le llama disyunción. Disyunción significa separación. Disyunción. ¿Quiénes se están separando? Las cromátidas hermanas. Las cromátidas hermanas. Una cromátida migra a un polo opuesto. ¿Ya? Cada cromátida, migra a un polo opuesto. ¿Me entiendes? Listo. Y fíjate. Esta célula era diploide, ¿sí o no? 2N. ¿Sí o no? Esta repartición, ¿qué genera? Que 2N se vaya a un lado y 2N se vaya al otro, ¿sí o no? O sea, se está repartiendo equitativamente la información genética. Ya está. ¿Listo? ¿Se entendió? Facilito, ¿sí o no? Seguimos. Mira por acá. Ya. Te voy a mostrar una explicación un poquito más profunda de esto de la anafase, ¿ya? Profe, ¿cómo es que se logra romper esto? No entiendo, ya. Fíjate. Te explico de manera un poquito más profunda. Mira, cuando el cromosoma está junto, el cromosoma es doble, ¿sí? Hay unas proteínas muy importantes que se llaman las famosas coecinas. Coecina, ¿sí? Estas coecinas lo que hacen es permitir que las dos cromátides hermanas permanezcan juntas, ¿sí? Permanezcan juntas. Son como que las dos cromátides se están tomando de la mano fuertemente. Luego de la profase, y al progresar en sí la mitosis, las coecinas poquito a poquito se van rompiendo, ¿no? Se van rompiendo acá, en los brazos principalmente se van rompiendo. Y se concentran normalmente en el centrómero, ¿ok? Es por eso que los cromosomas como que quedan unidos en el centrómero, ¿sí? Quedan unidos en esa zona, en el centrómero. En la metafase ya llegaron los centriolos a los polos y ya están unidos los microtúbulos a los cinetocoros y comienza el tira y afloja. Y ese tira y afloja, ¿no? Que se da en la anafase, permite romper esas coecinas, esas proteínas que son como un pegamento, ¿no? Que permiten unir a las dos cromátides. Ese tira y afloja rompe las coecinas. Una vez que se rompen las coecinas, ahora sí, la cromátida se va a un lado y la otra al otro lado. ¿Viste? Es relativamente sencillo. Pero recuerda, a este proceso San Marquitos y otras universidades le llaman disyunción de cromátides hermanas. No le van a poner separación de cromátides hermanas, le van a poner disyunción. ¿Ok? Recuerda esa palabrita, por favor. Muy bien. Seguimos. Cada cromátida, ojo, se va a convertir en un cromosoma simple. Cada cromátida se va a convertir en un cromosoma simple. ¿Me entiendes? Listo. Continuamos entonces, continuamos. A ver. Seguimos, gente. Fíjate por acá.
Por último, tenemos la etapa final que es la telofase. ¿Ya? En la telofase ocurre lo siguiente. Para trabajar la telofase tenemos que primero darnos cuenta de qué ha ocurrido en la fase anterior, es decir, en la anafase. Sucede lo siguiente, mira. En la anafase ya se ha separado, se han separado. Ocurre la disyunción de cromátidas hermanas, ya se ha separado. Muy bien. Una vez que estas cromátidas son jaladas y llevadas a los polos, ¿qué va a ocurrir? Va a empezar esto, fíjate, va a generarse esto. ¿Qué es eso, profe? Ah, mira, es la celulita que has visto acá, pero como que se está comenzando a fragmentar o a dividir. ¿Ya? Ahorita lo explicamos. Fíjate, ¿qué vas a encontrar en la telofase? Esto. ¿Qué es eso, profe? El núcleo. ¿Qué, de nuevo ha aparecido? Sí, de nuevo ha aparecido. ¿Qué vas a encontrar? El nucleolo. ¿Apareció otra vez? El centriolo, el centrosoma que se ha quedado acá, ahí está. Profe, ¿y el uso acromático? Ya no hay. Desapareció, cumplió su objetivo, separar, lo llevó a este lado del polo y listo, se fue, desaparece. Profe, ¿qué son estas cosas? El cromosoma simple, los cromosomas simples se descondensan y ahí están sus fibras de cromatina. ¿Ok? Y acá, profe, ¿qué hay? Otro núcleo. Anda, de verdad, otro núcleo. Acá se genera otro núcleo, ¿correcto? Estos dos cromosomas simples llegan acá y se genera un nuevo núcleo. Aparece un nuevo nucleolo y acá, este centrosoma que quedó ahí, se queda con este núcleo. ¿Ok? Y ahí están los cromosomas simples, se descondensan y ahí los tienes como cromatina. ¿Ok? Esos son los eventos que ocurren en la telofase. Prácticamente es la fase final. ¿Qué pasa? Se descondensan los cromosomas simples. Se descondensan los cromosomas. Segundo, se reorganiza el nucleolo. Ahí lo ves. Aparece el nucleolo. Siguiente, aparece la carioteca. Claro, aparece la carioteca. Ahí está el núcleo. Otra vez, apareció el núcleo, ¿viste? ¿Qué más? Se desaparece el uso mitótico. Estas fibras ya no están. Ya cumplieron su función, ya hicieron su trabajo. Entonces ya no sirven para más, se van, ¿no? Hasta que nuevamente empiece otra cariocinesis. ¿Ok? Eso es lo que ocurre, hijito, hijita. Entonces, escúchame. Tanta cosa, ¿no? Tanta profase, prometafase, metafase, anafase y telofase. ¿Cuál es el objetivo de eso? Obtener dos núcleos. Yo te lo dije, ¿sí o no? Obtener dos núcleos. A partir de un núcleo obtenemos dos núcleos, pero esos dos núcleos están con la misma información genética. ¿Me entiendes? Esa es la chamba de la cariocinesis, la división del núcleo. Y esto en sí es la mitosis. ¿Ya? Listo. ¿Qué más, profe? ¿Qué más? Fíjate. Aquí la celulita como que ya está comenzando a dividirse, ¿eh? Ya como que ya quiere separarse y generar dos células independientes, claro que sí. Acá inicia la citocinesis, es decir, la división del citoplasma o de la célula en sí, ¿ya? Porque acá, mira, se genera una especie de surco, ¿no? De surco. Ahí va a generarse un anillo, y ese anillo va a estrangular ahí a la célula y ¡plic! Va a generar dos células hijitas. Pero eso lo vemos en la siguiente etapa, pues, ¿ya? Bueno, se terminó la mitosis. Profase, prometafase, metafase, anafase, telofase. Profase, prometafase, metafase, anafase y telofase. Son las 5 etapas de la mitosis o específicamente de la cariocinesis, es decir, la división del núcleo. Una vez que finaliza la telofase, ya arrancamos con la citocinesis y nos vamos a ver la citocinesis. Ojo, la citocinesis animal es diferente de la citocinesis vegetal. ¿Por qué, profe? Porque las células animales tienen membrana y las células vegetales tienen pared. Y la membrana es más frágil, es más flexible que la pared. La pared es dura, ¿ok? La pared celular es dura y no se puede dividir así nomás. Por ejemplo, la célula animal tiene membrana. Ah, fácil, comienza a estrangularse desde la parte central, ¿sí? Es como que cuando uno se pone una correa, ¿no? Una correa. Aprietas tanto que el cuerpo se divide ¡plac! En dos, ¿ya? Imagina, alucinante, ¿no? Igualito acá la célula animal hace eso. En esta zona del medio comienza a aparecer un anillo, una correa, un anillo contráctil, que poco a poco va a contraerse y ¡plic! Va a generar dos celulitas. Este anillo contráctil va a dividir a la célula, va a comenzar a trabajar de afuera, aprieta de afuera hacia adentro, aprieta de afuera hacia adentro. Fíjate en las flechas, de afuera hacia adentro. Recuerda eso, por favor, ¿eh? La citocinesis o división celular, o en este caso la división del citoplasma en las células animales es de afuera hacia adentro, mediante el anillo contráctil, ¿vale? Listo.
Tú a las células vegetales no puedes hacerle eso, pues no te pases. Imagínate, ¿no? Que queramos apretarlas con un anillo contráctil de afuera hacia adentro. ¿Cómo vas a romper la pared celular? Es imposible. Entonces, como es imposible romper la pared celular, si no se puede de afuera hacia adentro, entonces creo que la alternativa correcta sería de adentro hacia afuera. Y es lo que ocurre, mira. La citocinesis vegetal se da de adentro hacia afuera. Por ejemplo, en esta citocinesis, ¿qué ocurre? El amiguito aparato de Golgi comienza a producir unas vesículas y esas vesículas se depositan en la parte media y comienzan a generar una placa celular o llamado también fragmoplasto. Esta placa celular o fragmoplasto se junta y comienza a dividir a la célula de adentro hacia afuera. Y al final tenemos dos células vegetales. ¿Te das cuenta? Es diferente, ¿sí o no? La citocinesis animal es de adentro hacia afuera, o perdón, de afuera hacia adentro, con el anillo contráctil, y la vegetal es al revés, es de adentro hacia afuera, mediante la placa celular o fragmoplasto. ¿Quién genera esto? El Golgi. El Golgi con sus vesículas. ¿Ya? Muy bien. Y acá lo comparamos, pues, para que no te asustes. Fíjate, lo comparamos. Citocinesis animal y citocinesis vegetal. Rapidito nomás. La citocinesis animal es centrípeta. ¿Qué quiere decir, profe, centrípeta? De afuera hacia, de adentro. Sí, de afuera hacia adentro. Centrípeta, de afuera hacia adentro. ¿Mediante qué, profe? Mediante el anillo contráctil, que es como una correa, ¿no? Es una correa que va a estrangular a la célula. Y este anillo contráctil, ¿de qué está hecho? De dos proteínas, actina y miosina. Actina y miosina. ¿Correcto? Que no te vayan a preguntar la composición. Están hechos de actina y de miosina. ¿Ya? Son proteínas. En el caso de las plantitas es centrífuga, es decir, de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera, es decir, está fugando. Es como que esté fugando de adentro hacia afuera. Centrífuga. ¿Ok? Muy bien. En esta citocinesis vegetal interviene la placa celular o fragmoplasto. Esta placa celular o fragmoplasto es sintetizada ¿por quién? Por el Golgi. Ahí está, el aparato de Golgi sintetiza la placa celular o fragmoplasto. ¿Me entiendes? Listo. ¿Ya? ¿Correcto? Y terminamos con dos celulitas ya generadas a partir de una célula madre. ¿Vale? Listo, chicos y chicas. Con esto estamos prácticamente finalizando. Vamos a ver una diapo más, ¿ya? Para ver la regulación del ciclo celular. ¿Qué te quiero decir con esto? De que las células no se van a dividir infinitamente, porque si hicieran eso, estaríamos hablando del cáncer, ¿no? Del cáncer. Descontrol celular, cáncer. Si las células se dividen hasta el infinito y más allá, cáncer. Es por eso que para evitar ello hay un control estricto del ciclo celular. Las células están controladas y hay dos proteínas que intervienen en este control. Una que se llaman quinasas dependientes de ciclina, la famosa CDK, y otras proteínas llamadas ciclinas. Justamente ellas llevan el nombre, las quinasas dependientes de ciclina, CDK, son proteínas que dependen de las otras, de las llamadas ciclinas. Son proteínas que si se juntan, recién se puede dar la división celular. Es decir, la CDK tiene que unirse con la ciclina, tiene que unirse a la CDK. Si se da esa unión, entonces la división celular empieza. Si no se da esa unión, entonces no se da la división celular. ¿Ok? Más o menos es así, fíjate. La celulita para dividirse necesita que la ciclina, que es este triangulito, se junte con la CDK. Cuando se da la unión de la ciclina con la CDK, recién la celulita se va a dividir. Pero si no se da esta unión, entonces la célula no se divide. ¿Ok? Esta división celular se logra gracias a estímulos del exterior, ¿no? Que pueden ser hormonas. En este caso hablamos de un factor de crecimiento. O sea, tienen que haber señales, pues. Tienen que haber señales que le digan, oye, célula, divídete de una vez. Oye, célula, repárame este tejido. De una vez, divídete. ¿Me entiendes? Tienen que haber señales. Si no existen esas señales, entonces no se da la división celular. Por ejemplo, cuando viene un factor de crecimiento importante para la división de las células, este factor llega a la célula encaja perfectamente con el factor e inmediatamente la célula dice, ya, comienza a producir ciclina. Se comienza a producir ciclina. La ciclina viene y se une a la CDK. Juntas comienzan la división celular, es decir, la replicación del ADN, la división celular. ¿Ok? Una vez que la ciclina cumple su función, desaparece, ya, se destruye.
Y de vuelta empezamos con 0 de ciclina. ¿Ok? CDK siempre es permanente, pero la ciclina desaparece. Nuevamente, si hay algún evento, ¿no? Una hormona, un factor de crecimiento, la célula, ya, tenemos que dividirnos, ya, comienza a producir nuevamente ciclina, la ciclina se une a la CDK y nuevamente la célula se va a dividir, ¿ya? Ese más o menos es el control. Ahora, escucha, para terminar, si este control no se da de manera óptima, por ejemplo, si la ciclina constantemente está aquí en el citoplasma y siempre para unida con la CDK, entonces la célula se divide, se divide, se divide y se divide hasta el infinito y más allá. La célula, si es que tiene alguna mutación, puede que este complejo siga, siga y siga y la célula se divide y se divide y se divide. Cuando se descontrola todo el ciclo, se va todo, ya sabes a dónde. Porque el ciclo celular defectuoso provoca que las células se dividan aceleradamente y se generan las famosas células cancerígenas. Células que tienen una división totalmente descontrolada debido a que el control del ciclo celular no está trabajando bien. Se ha descontrolado, entonces la célula se divide. No tiene un tope, no tiene un tope de división. Entonces sigue y sigue dividiéndose hasta el infinito y más allá. ¿Ya? Ese es el cáncer, señoras y señores. ¿Ok? Muy bien, ese es el cáncer. ¿Ya? Un descontrol del ciclo celular que provoca una división exagerada de las células. Y estas células son malignas, obviamente, ¿no? Porque tienen ADN defectuoso, E inclusive tienen la capacidad de generar vasos sanguíneos para su nutrición. Alucinante, una locura es de lo del cáncer. ¿Ah? ¿Correcto? Bien, chicos, con esto terminamos. Finish a el trabajo de mitosis o ciclo celular. Bien, vamos a empezar ahora sí a resolver nuestras preguntitas de la dirigida, ¿ya? Por favor, a ver todos con sus clavecitas, ¿ya? Rapidito nomás. Fíjense por acá. ¿Hay dudas? ¿Hay preguntas? Bueno, acá tenemos la pregunta número 1. Dice, la formación de la placa celular, o sea, el fragmoplasto, ¿ya? ¿Quién lo realiza? A ver, ¿cuál sería tu clave? ¿Quién realiza la formación de la placa celular? Clave, rapidito, rapidito. Escribe tu clave al chat. Vamos, ¿cuál sería tu clave de la pregunta 1? A ver. ¿No hay clave? Ok, muy bien. La clave de la pregunta 1, en este caso, listo. La clave de la pregunta 1, hijito, hijita, es la placa celular o el fragmoplasto, su síntesis es llevado a cabo por el aparato de Golgi. Como acá no encuentras aparato de Golgi, tu clave sería Golgisoma. ¿Ok? Clave B, Golgisoma. Pregunta número 2. En la fase S o síntesis de la se duplican, ¿qué cosa? A ver, ¿cuál sería tu respuesta? Ok. La Ok, ahí está. La clave sería, en este caso, en la fase S de la interfase, se duplica ¿qué cosa? La cantidad de ADN, ¿ya? La cantidad de ADN, no el número de cromosomas. La cantidad de cromosomas sigue igual, en este caso es la C. En la interfase se duplica la cantidad de ADN, ¿ok? Listo, listo. Entonces, es como que tú tengas más o menos acá una fibra de ADN y luego de la fase S tienes acá 2 fibras de ADN, ¿no? O sea, un ADN y ahora tiene 2 fibras de ADN. ¿Ok? Listo, listo, listo. Muy bien, seguimos, seguimos. A ver, ¿qué más tenemos por acá? En la célula animal, la estructura microtubular que juega un rol importante durante la mitosis, ¿quién es? A ver, ¿cuál sería tu clave? Clavecita. ¿Cuál sería tu clave? A ver. ¿Cuál es la estructura que forma el uso mitótico durante la división celular? Bueno, para los que se recuerdan, estamos hablando del centrosoma, ¿sí o no? Del centrosoma. ¿Y el centrosoma qué es lo que contiene en su interior? Centriolos. ¿Ya? La clave, casa. 3, casa. Pregunta número 4. Durante el ciclo celular eucariótico ocurren eventos como la duplicación del material genético. Ahí está la duplicación, para lo cual el volumen nuclear aumenta, se hace considerablemente más grande. ¿Cuándo se duplica el material genético? ¿En qué fase? Es de tal ojo, ¿eh? A ver, ¿cuál sería tu clave? Hablamos de la clave.
Muy bien, la clave sería la clave dadito, ¿no? La fase S del ciclo celular, de la interfase, ¿ok? La fase S, clave de la 4, dado. ¿Ok? 5. Las fibras del uso acromático se unen a los cromosomas mediante los, que son anillos proteicos ubicados en el, ya. Acá recordarás un poquito al cinetocoro, ¿sí o no? ¿Te acuerdas? ¿Dónde se unían los microtúbulos al cinetocoro? Y de ahí comenzaban a jalar, ¿sí o no? A jalar a un lado y al otro. ¿Te acuerdas? Claro, hablamos de la clave casita, ¿ya? La clave es casa, ¿ok? Listo, la clave es casita. Muy bien. Pregunta 6. Ah, y están ubicados en el centrómero. Pregunta 6. La telofase es el periodo durante el cual, a ver, recuerda, la telofase, la última parte, ¿ah? ¿Te acuerdas que aparecía el núcleo, como que se descondensaba la cromatina? Claro. A ver, claro, estamos hablando de la clave barquito, ¿no? O biología. Los cromosomas se descondensan y se transforman en cromatinas. ¿Listo? Listo. ¿Qué más? La 7. La es la fase de la división celular durante la cual se desorganiza la envoltura nuclear. Se forma el uso acromático y se forman los o las. Clave. A ver. ¿Dónde se desorganiza la envoltura nuclear? ¿En qué etapa se comienza a desintegrar la carioteca? Se comienza a desintegrar la carioteca, recuerda, comienza a desintegrarse en la profase. ¿Ya? Se comienza a desintegrar en la profase. Culmina su desintegración en la prometafase, pero no hay clave prometafase, entonces nos quedamos con la profase. Y luego se hacen visibles los cromosomas. Hablamos de la clave dadito, ¿ya? La clave es dadito, ¿ok? Listo. Pregunta 8. Señale de la profase lo correcto. ¿En la profase se desintegra la carioteca? Sí, se desintegra la carioteca. Inicia su desintegración. ¿Ya? Culmina en la prometafase, pero realmente sí se desintegra acá. ¿Se genera el uso acromático? Obviously, obviamente. ¿Se desintegra el nucleolo? De hecho, yo te dije, ¿sí o no? Que el nucleolo se va. ¿Se divide la célula? Nada que ver, la célula no se divide en profase. Entonces hablamos de la clave 1, 2 y 3. La clave es, en este caso, avioncito. ¿Ya? Avioncito, ¿vale? Listo, chicos y chicas. Muy bien. Pregunta 9. En la fase G2, la célula... Mira, qué bonita pregunta. Fíjate, en la fase G2, la célula tiene 44 cadenas de ADN. 44. ¿Cuántas cadenas se espera encontrar en cada polo al finalizar la telofase? ¿Cuántas cadenas? Claro, 22, pues, 22. O sea, tenemos 44, tiene que repartirse equitativamente, ¿no? 22 arriba, 22 abajito, ¿vale? Claro, la 9 es la C. Muy bien. 10. Si un embrión de alligator, 2N igual a 32, 2N recuerda que es diploide, empieza a desarrollarse y sus células experimentan mitosis, pero sin desintegración de la carioteca y sin citocinesis. Es un fenómeno raro, ¿ah? Cuando la carioteca no se desintegra y tampoco se da la citocinesis. O sea, más o menos vas a encontrar una célula sin desintegración de la carioteca. Entonces, es una célula con un solo núcleo, ¿sí o no? Y sin citocinesis, o sea, no se divide la célula, ¿ok? Entonces, ¿cuál sería tu clave? Analiza. Vamos, ¿cuál sería tu clave? Ahí está, muy bien, muy bien. A ver, podemos mencionar, a ver, fíjate, ¿ah? Ya, si es 32, ¿sí? Tiene 32, tiene 32 cromosomas, ¿no? Tiene 32 cromosomas. Normalmente inicia con cromatina simple. Estos 32 van a duplicarse en la fase S y van a generar 64. ¿Sí o no? Van a generar 64. Y esos 64 no van a poder separarse 32. ¿No ves que no hay desintegración de la carioteca? Es decir, hay un solo núcleo. Entonces no se da la separación, pues. Y encima no hay citocinesis, o sea, la célula se ha quedado con todo prácticamente, no se ha dividido equitativamente. Entonces, la clave en este caso, hijito, hijita, sería una célula con un núcleo, pero ahora tiene 64, ¿no? Hablamos de la clave B. 4N, pero ahora tiene 64. ¿Ya? Tiene 64 cromosomas. La clave sería barquito o biología. ¿Ya? Muy bien. Listo, chicos, chicas. ¿Tienen alguna duda? Disculpen, creo que no había activado el chat. Perdón ustedes, ¿ya?
Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda te ha quedado acá? Si quieres, si tienes alguna duda, escríbela, por favor, o activa tu micro. ¿Todo claro? Sí, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces, ahí tienen sus clavecitas. Por favor, revisen a detalle las domiciliarias. Son muy importantes. Ya tienen las claves acá. Simplemente corroboren. ¿Ya? Entonces, ya saben que cualquier duda normal yo estoy dispuesto a atenderlos sin ningún problema. ¿Ya? Cualquier cosa me avisan nada más. ¿Ya? Para mandarte un audio o algo. ¿Ok? Bien, muchachos y muchachas. Disculpen que no he podido activar mi cámara. Acá tuve un problema con la luz del lugar donde estoy trabajando y estoy a oscuras. Bueno, muchas gracias a ustedes. Tengan un buen fin de semana. Ya nos estamos viendo la siguiente semana con la continuación de esto, que va a ser meiosis. ¿Ok? Cuídense mucho, chicos. Nos estamos viendo. Un abrazo virtual. Chau, chau.